muchachos, vamos a empezar hoy el tema asignado a lo que es biotecnología, la segunda parte del tema de concerniente a lo que es ingeniería genética. Vamos a ver un poco sobre lo que son los aspectos importantes de los alimentos transgénicos y algunos ejemplos significativos de la aplicación de la biotecnología en nuestra vida. La mayor parte de los alimentos que nosotros consumimos tienen un origen transgénico. Recordemos que la parte de alimentos transgénicos, todo lo que tiene que ver con biotecnología, no tiene que ver directamente con la noción de que existe de que los alimentos transgénicos pues, tienen una parte negativa o que nos pueden hacer un tipo de efecto. Totalmente falso. Entonces, hoy vamos a compartirles sobre lo que son alimentos transgénicos y su importancia. Veremos qué es un alimento transgénico, cuáles son los productos y cuáles son las principales empresas que se dedican a lo que es la distribución. Primero que todo tenemos que tener en cuenta de que cuando hablamos de biotecnología tenemos que hablar o tener en mente lo que es la secuencia de ADN. Tenemos que tener consideración de que existe una modificación o estudios en los cuales el hombre ha logrado modificar a través de muchos experimentos y a través de muchos estudios de secuencia genética y demás, ha determinado cuál es la estructura genética de muchos animales y muchas plantas. Entonces de ahí surgen los aspectos de mejorar la calidad de alimentación, mejorar la calidad en textura y demás, y surge lo que es la ingeniería genética. Entonces, los aspectos de transgénico involucran entonces el hecho de que los alimentos transgénicos vienen siendo un organismo que pueden ser tanto plantas como animales modificados genéticamente. Según la organización, organismo transgénico, se le conoce con esta sigla OMG, organismo modificado genéticamente. Se caracteriza por contener una fracción del ADN de otro organismo integrado en su propio ADN, y dentro de estas palabras, el OMG presenta una nueva pieza de ADN, lo que diferencia de su contraparte convencional. Entonces, basémonos en el esquema que tenemos aquí de alimento transgénico. El ADN, recordemos que el ADN es la estructura genética, el ácido desoxirribonucleico es la estructura genética con la cual se hacen los mecanismos de lectura o indica ese código en el cual le indica a nuestras células realizar una función que es la de reproducirse o generar un tipo de secuencia genética, la cual tiene la capacidad de leer a través de lo que es el ribosoma y demás, una secuencia genética para elaborar una proteína o un aminoácido. Ahora bien, el ADN, a través de lo que es la biotecnología y la ingeniería genética, se ha logrado modificar. Es decir, en algunos casos se hacen cortes del ADN y se colocan cortes de individuos diferentes bajo un solo patrón y se obtienen entonces condiciones genéticas modificadas, que es lo que mencionamos aquí. Entonces, normalmente se ha trabajado en plantas como el tomate, arroz, maíz, pero también se ha trabajado con diferentes tipos de animales, por ejemplo, los peces. Usualmente, los genes injertados determinan la presencia específica de nuevas proteínas. Como resultado, el organismo transgénico gana una nueva función o un nuevo rasgo. La adaptabilidad es uno de los procesos, de los rasgos que se ganan. Muchas de las funciones a nivel genético buscan mejorar una mejor calidad de producto, más grande, más resistente al calor, frío, en fin. Entonces, antecedentes históricos, mencionábamos en clases anteriores de que normalmente las modificaciones genéticas se vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Por lo menos antes de Cristo, pues se utilizaban o, digamos, se modificaban las primeras variedades vegetales en las cuales se lograba obtener productos viables de acuerdo a las condiciones climatológicas. Ya para el siglo XV se descubrieron, aparecen los primeros pimentones tamaño similar al grano de pimienta, o sea, diferentes tipos de productos
se han logrado modificar al cabo del tiempo, obteniendo una mejor trazabilidad. Ya para el siglo XIX, Louis Pasteur enuncia la teoría biológica de la fermentación, que tiene que ver con el hecho de obtener un producto a nivel de un sustrato en específico que es glucosa, y se obtienen entonces diferentes productos que puede ser, pues, en este caso, alcohol. Y luego Mendel efectúa ensayos sobre transmisión de caracteres guisantes, es decir, se logra lo que es mejorar las calidades o descubrir más bien las características genéticas que se pueden pasar de un individuo al otro a través de experimentos de Mendel. Ya entonces por el año 2000 se logró entonces en 1997 y el año lo que fue en el 2000, entre esos años se lograron mejorar las calidades de la clonación, en la cual se inició con la oveja Dolly en el 97 en laboratorios australianos en las cuales a través del cultivo de células de leche se logró entonces eh, eh, lograr vincular el código genético del primer mamífero clonado en la historia, que se llamó Dolly, oveja Dolly, el cual pues, fue uno de los trabajos pioneros sobre esta rama de la clonación, en el cual lo único que se trataba de vincular el hecho era de mejorar condiciones genéticas de ciertos individuos. Bueno, actualmente, desde 1996 en esta gráfica, podemos observar que al 2014 existen evidencia de que los países, existen países en los cuales los países desarrollados, los países industrializados, pues han mejorado su calidad en la inversión o en adquirir productos de origen transgénico, o sea, modificados genéticamente. Bueno, entonces eso indica de que hay una mayor productividad, hay una mejor calidad de alimentos y que normalmente pues no va a tener ningún tipo de secuencia negativa en la salud del ser humano. Entonces, a nivel de los países, Estados Unidos, lo que es Estados Unidos, lo que es Argentina, la India, Canadá, todo lo que estamos aquí observando son países que a nivel de continente, pues tienen una mayor productividad de cultivo transgénico, es decir, tienen la facilidad de adquirir semillas transgénicas modificadas genéticamente y obviamente obtener productos los cuales van a ser mucho más viables. En el caso de Norteamérica, pues Canadá y Estados Unidos pues llevan liderizan en la parte de Norteamérica ese cultivo. En el caso de Europa, tenemos la parte de Rusia, Portugal, España. Asia tiene bastante diversidad. Normalmente los países asiáticos tienen una mayor tendencia a los rubros, lo que es maíz, el arroz principalmente. Latinoamérica pues tiene la mayor tendencia también a rubros, pero también una gran cantidad de animales, al igual que en Norteamérica, en la cual se utiliza mucho para lo que es el pastoreo. África pues no tiene tanto auge, pero sin embargo sí hay países que tienen el consumo o producen gran cantidad de cultivos transgénicos. Entonces, como la mayoría de los países industrializados, los de tercermundistas también tienen esa tendencia a consumir o cultivar más bien lo que son todo lo que viene siendo alimentos transgénicos. Cultivos genéticamente modificados alrededor del mundo. Bueno, normalmente los cultivos modificados tienen que ver con el uso comercial, el uso que tiene que ver con la parte de mejorar las condiciones en base a los rubros. Cuando hablamos de rubros estamos hablando de lo que viene siendo cultivos vegetales, también la parte animal se desarrolla bastante. Entonces, las condiciones genéticas involucran entonces el desarrollo de condiciones en las cuales mejoran esto y indica entonces de que alrededor del mundo hay países que tienden a mejorar la calidad de sus productos a través del uso de condiciones genéticas. Cultivo transgénico de impacto en el hombre y en el entorno. Consecuencias. Salud y alimentación de lo que es alimentos transgénicos. Bien,
Existen entonces, en algunos casos, el uso de alimentos transgénicos puede causar algún tipo de reacción alérgica, pero realmente son pocas las patologías relacionadas a las condiciones alérgicas. Resistencia a antibióticos, aquí sí hay que hacer un poquito de explicar un poquito más en el sentido de que algunos cultivos pueden ser resistentes. Entonces, genéticamente se han modificado ciertos tipos de plantas para que la planta pueda producir algún tipo de sustancia bioquímica para que determinados insectos que normalmente la destruyen, estos insectos entonces suelen morir por la introducción de ese patrón genético externo, el cual se involucra el crecimiento de la planta y la planta como que se crea un mecanismo de defensa. Entonces generan un tipo de antibiótico o de reacción para matar el determinado depredador. En el pasado hemos visto donde se da un pequeño cambio en las grandes consecuencias. Sin embargo, existen condiciones en las cuales normalmente esas condiciones alérgicas se pueden controlar. Consecuencias del impacto directo en el medio ambiente. Aquí es importante resaltar el hecho de que las condiciones ambientales se ven alteradas hasta cierto punto, porque se introducen nuevos cultivos. Esos cultivos tienden a ser mucho más resistentes, por lo cual en ocasiones, si no se mantiene un nivel controlado, por ejemplo, de pastos mejorados, eso tiende entonces a alterar la biología de un ecosistema en determinado momento. Entonces, entre los posibles impactos de la naturaleza está el mayor medio de toda la pérdida de biodiversidad. Es decir, cuando se habla de biodiversidad, se está involucrando el hecho de que altera la biología natural de un entorno. Entonces, al introducir estos tipos de pastos mejorados, por ejemplo, tienden entonces a ser mucho más resistentes al medio y por lo tanto evitan de que exista una biodiversidad, o sea, que otras plantas logren crecer donde ellos están. Entonces, eso involucra un tipo de alteración. El cruce natural de las plantas modificadas y las plantas originales podrían ocasionar la pérdida de estas últimas. Es decir, nuevamente el hecho de que tiende a cambiar algunos rasgos de las plantas de forma natural y eso ocasiona que entonces una alteración. El resultado sería una generación de las semillas poniendo en riesgo la pluralidad de las especies de cultivo. Es decir, muchas especies entonces tienden a ser más resistentes y tienden a propagarse en un medio determinado. Entonces esto genera que la biodiversidad entonces se va a ver alterada. Canadá se estima que ha producido una contaminación del 5% en cultivos, por lo menos de la canola, que viene siendo un cultivo adyacente de allá. Y en el caso de los cultivos en Brasil, Paraguay, algunos productos como el glifosato es un herbicida. Normalmente en Panamá y en parte de Latinoamérica, el glifosato es un herbicida de amplio espectro, el cual se utiliza para controlar hierbas de la hoja un poco gruesa. Entonces, esa alteración, algunas plantas tienden a crear un tipo de resistencia a este tipo de sustancias bioquímicas, lo cual entonces cuando el producto está en contacto en una planta que no ha sido modificada, obviamente la planta va a morir. Entonces, todas esas alteraciones tienen un patrón, el cual puede generar algún tipo de alteración a nivel de los cultivos. Vamos a ver. La desventaja de alimentos transgénicos. En el medio ambiente, ya mencionamos que altera la biodiversidad de los ecosistemas, y ya que puede alterar al nivel del suelo, puede alterar al nivel de los ciclos bioquímicos, puede alterar los cultivos en sí. Entonces, en el medio ambiente, pues tiene esa desventaja. En el caso de la salud, posibilidades de aumento de reacciones alérgicas de los alimentos, que causan modificaciones genéticas que se promueva la pérdida de nuestra capacidad de tratar enfermedades antibióticas, y entre otros. Bueno, normalmente, como mencionábamos, la parte de las alergias, pues, puede ser un factor
que en algunos individuos puede generar pues algún tipo de anomalía a nivel del consumo de alimentos transgénicos. La contaminación de los suelos por el abuso de herbicidas y el impacto que tiene en eso la polinización de claves como insectos como las abejas. Normalmente la polinización es un factor importante en todas las especies de flora, ya que gracias a diferentes tipos de abejas o de insectos ocurre lo que es la polinización. Entonces, cuando estas plantas tienden a mejorarse genéticamente, entonces se tienden a ser más resistentes y por ende pueden alterar la biología natural de los insectos. Entonces esto involucra que los herbicidas tienden a dañar o a deteriorar todo lo que normalmente existe a nivel de la biodiversidad. Entonces causa un incremento a nivel de contaminación de suelos y demás. Como mencionamos, el glifosato, en algunos países, por lo menos en Estados Unidos y en algunos países, el glifosato es un producto que está totalmente prohibido. Sin embargo, en Latinoamérica y aquí en Panamá no es un producto prohibido. Se puede comprar en cualquier veterinaria, en cualquier tienda agropecuaria se puede conseguir. Entonces, es nocivo para una especie específica de plantas verdes, es decir, de plantas, lo que son, dependiendo del tallo y la hoja, entonces es de amplio espectro en ese tipo de especies. Entonces, algunas plantas genéticamente modificadas pueden ser resistentes al glifosato, o sea que no les causan ningún tipo de daño. Pero entonces esas plantas a su vez, esos cultivos en específico, tienden a ser un alimento transgénico como producto que puede ocasionar algún tipo de daño siempre y cuando no se maneje de forma adecuada. Cultivos transgénicos actuales, bueno, algunos pueden ser de uso veterinario o agrícola. Otro, la contaminación de los suelos, ya les explicamos, impacto en la economía. Bueno, en algunos países se reportan casos, por ejemplo, en el cual los agricultores o los pequeños ganaderos o los pequeños, en la parte agropecuaria, que se dedican normalmente a utilizar semillas de forma natural. Entonces, al utilizar semillas genéticamente modificadas, entonces toda esta producción que normalmente se hace sin modificación genética, entonces tiende a perderse porque la mayoría de la parte de exportación y consumo se se vuelca al hecho de que se va a consumir mucho más productos de forma tecnológica. Entonces eso tiende a traer algún tipo de problema en algunos países que son pequeños productores. Entonces el miedo a las enfermedades es mucho miedo a la dominación, al consumo de alimentos transgénicos. El caso de una empresa multinacional que se llama Monsanto, que era una empresa la cual estadounidense producía agroquímicos y de productos veterinarios destinados a la agricultura. Entonces, esta empresa era una empresa que se dedicaba a la modificación genética de plantas y a crear nuevos productos genéticamente hablando, y la cual se dedicaban a comercializar. Recientemente, esta empresa Monsanto fue comprada por la Bayer, otra empresa que se dedica a todos los aspectos de biotecnología, y esto entonces también la Syngenta, que es otra empresa que se dedica mucho a la confección de productos biotecnológicos. Entonces, esto causa de que exista una mayor, digamos, consumo a nivel de grandes empresas de la comercialización de diferentes productos. En Estados Unidos hay casos de algunas empresas pues que tienden a crear o, digamos, descubrir algún mecanismo genético en una planta. Y resulta ser que hay otras empresas que también tienen como a falsificar estos productos, y esto trae como controversia entonces el problema de aspectos legales. La introducción de transgénicos en países subdesarrollados ha dejado a pequeños agricultores fuera del mercado, lo que mencionábamos. Existen pequeños productores que no utilizan los alimentos transgénicos o no usan semillas transgénicas, entonces
la producción de ellos no tiende a ser tan, digamos, tan comercializada como en otros países. Por lo tanto, entonces eso tiene un balance a nivel comercial. El planteamiento que se genera sobre los productos transgénicos. En el aspecto de, a nivel de Estados Unidos, pues existe una gran comercialización a nivel general. Vamos a ver cuáles son la parte de los productos. Normalmente los productos que tienden a mayor consumo o que son de mayor viabilidad genética, el maíz, soya, el almidón, la papaya. Igual existen papayas que son modificadas genéticamente para que no, el fruto no tenga semilla. El arroz, ya sea el arroz genéticamente modificado, se hace resistente a diferentes plagas, insectos que normalmente los atacan, o resistente a herbicidas. Aceite de soya, las patatas, tomates, sobre todo el tomate. Aquí en Panamá pues se tiende a utilizar muchas semillas transgénicas, derivados lácteos, como los yogur u otros, y los guisantes. Alimentos transgénicos normalmente que son resistentes a herbicidas, el maíz, el cual pues el maíz crece normalmente, pero la planta lleva un código genético introducido, el cual le indica a la planta a través de sus hojas producir un tipo de sustancia bioquímica naturalmente, como si fuese natural de la planta, y el insecto al obviamente consumir la hoja, pues va a morir. Pero eso lo hace en una modificación genética que se le hace. El café, de igual forma, para que tenga mayor calidad, mayor pureza. También se ha logrado incentivar lo que es un atraso en la maduración de ciertas plantas, principalmente el tomate, para que dure mucho más. Y productos como sustancias como el arroz, como mencionábamos, las patatas, para que sean más resistentes a diferentes tipos de plaguicidas. A mayor cultivos de nivel mundial, tenemos la soya, el maíz, el algodón y la canola, que viene siendo, pues, que son como productos a nivel comercial mucho más digamos, consumidos. Si vamos, por ejemplo, a la soya y al maíz, observen la cantidad de países a nivel mundial que tienden a usar condiciones de semillas transgénicas como uso para reproducirlas dentro de su territorio. Tenemos Alemania, Argentina, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Filipinas, Polonia, Rumania, Uruguay, Sudáfrica en general. Entonces, todos estos países pues tienen un mayor consumo de estos tipos de alimentos para obtener un beneficio. En el caso de productos, bueno, la mayoría de los productos que normalmente consumimos en nuestras casas tienen un origen transgénico. Normalmente el término transgénico involucra que ha sido, digamos, modificado genéticamente la planta. Entonces el producto, o sea, la semilla o la materia prima directa con la cual se elabora X determinado producto, entonces pues pertenece a esa clasificación. Por ejemplo, en el caso de la leche, pues si hablamos de términos lácteos, pues genéticamente los animales han sido modificados, como se puede observar en diferentes videos que hemos visto, en el cual genéticamente se logra vincular el hecho de tener un mejor producto, en el cual el animal en cuestión pues tenga una mayor productividad de leche. Y entonces eso ya es un alimento transgénico. Si hablamos de, por ejemplo, los diferentes productos gaseosos, sodas y demás, pues utilizan como base directa esa parte dulce a una sustancia que se llama, pues, sacarosa. Entonces, esta sustancia, pues, genéticamente no es modificado, pero sí es un producto que se ha complementado a través de diferentes procesos de laboratorio, en los cuales pues, se obtiene mayor utilidad. Si hablamos de los Frito-Lay, el maíz que se utiliza pues, es de origen transgénico, las avenas también. Entonces, la mayoría de los productos que normalmente nosotros tenemos a nuestra, digamos, de nuestro consumo en los diferentes supermercados, tienen un origen transgénico.
Sin embargo, pues esto no ha sido en esta época en la cual nosotros hemos descubierto que se están vendiendo alimentos transgénicos, sino que desde hace décadas atrás, ya en Panamá y otras partes del mundo, como hemos visto en la parte estadística, se han dedicado al consumo y el cultivo y modificación de alimentos transgénicos. Normalmente, eh, normalmente estos son algunos ejemplos que podemos observar de alimentos transgénicos, el cual pues se logran ciertos patrones. En el caso del tomate, por ejemplo. Normalmente el tomate pues tiene esta característica en el centro, que es como un color, digamos, no tan rojizo como un rosado, pero el que es, acuerden las siglas que explicamos anteriormente, organismo modificado genéticamente. Entonces, observen que existe un patrón de diferencia entre ambos. Aquí está esta parte, la coloración, básicamente la forma del centro del tomate, se ve que aquí es totalmente rojizo, pero aquí es como un poco más claro. Entonces, acá es la planta modificada genéticamente. Es posible que la planta tenga el patrón o la instrucción genética para que el tomate madure con mucha más lentitud que el normal. O puede ser que la planta genéticamente tenga la condición genética en la cual se le da la instrucción a la planta de producir ciertas sustancias bioquímicas que evite que insectos por lo menos puedan dañar sus hojas o directamente puedan dañar al producto, al fruto. Entonces, estos son organismos genéticamente modificados. Y que aquí en Panamá, pues, hay décadas de consumo de hueso guandía. Entonces, como conclusiones, pues, una de las que hemos colocado aquí en este trabajo investigativo, pues, en conclusiones, pues, es necesario buscar información. Definitivamente, se tiene que buscar información. Normalmente nosotros no tenemos la tendencia a investigar y a buscar documentación referida a lo que es la parte de los alimentos. Entonces, es importante buscar la información que indique la procedencia del alimento, la tendencia, por ejemplo, de productividad y demás. A nivel de ecosistema, pues sí, es preocupante el hecho de que entre más se consuma más alimentos transgénicos, se va a perder el patrón original de diferentes productos, llámese tomate o diferentes tipos de animales, que normalmente tendríamos a consumirlos en nuestros hogares, en nuestros pueblos, y que a medida que ha ocurrido toda esta generación de biotecnología, entonces los patrones genéticos originales se han perdido, o sea, la biodiversidad está cambiando poco a poco. Entonces, hay que tener un poquito, pues, de mantener un equilibrio. En el caso de la parte de los riesgos, pues bueno, hay que investigar. En la condición de productividad, pues hay que tener un control, como mencionamos, y hay que tener entonces los controles para que existan una regulación a nivel de lo que son semillas, pesticidas, fertilizantes y maquinaria, sobre todo pesticidas y fertilizantes que se utilizan a nivel de los consumos. Entonces, este ha sido pues un pequeño trabajo que se hizo sobre alimentos transgénicos basándose en estudios de factibilidad a nivel de lo que es aquí, pues, el comercio a nivel general y los patrones comparando la productividad que existe a nivel de los alimentos que normalmente nosotros consumimos en nuestros hogares. En el caso de los talleres que tienen que realizar, el taller está relacionado con factores que tienen que ver o la aplicación de los que explicamos sobre la parte de la clonación. Entonces ahí viene algo que se llama fertilización in vitro. Tienen que investigar qué es la fertilización in vitro que está en el módulo, cuáles son las técnicas que existen sobre este tipo de método de manipulación de cierto material genético, específicamente pues en animales. Entonces, la fertilización in vitro es el tema de investigación que tienen que
realizar para poder entonces cumplir con las expectativas de los talleres que tenemos de forma virtual. En el caso de los que son de forma modular, también tienen que desarrollar ese aspecto, tienen que investigar cuáles son las técnicas que existen, tienen que indicarlas, explicándolas. Entonces, dentro de lo que es la fertilización in vitro, pues hay técnicas, ya sea para ganado vacuno o para diferentes tipos de productos animales que tienen que investigar. Eso en el caso de los talleres que tienen que realizar.